Pero muy buenas noches. Aquí estamos con este reencuentro que tenemos por esta plataforma digital, anunciando a todos el Evangelio de Dios, a los que no conocen al Señor en el aspecto de la gracia, y a todos los hijos de Dios estamos promoviendo al Señor como vida para producir el crecimiento espiritual. Mi nombre es Edmundo. Queremos compartir algunos puntos acerca de la palabra del Señor que están relacionados con este tiempo. El Ministerio Vida para Todos cuenta con una literatura bimestral llamada Alimento Diario. Una palabra que tiene su origen, como decimos, en las conferencias, en la estancia Árbol de la Vida. Allí, en ese lugar, el distrito San Pablo en Brasil, allí hay muchas conferencias al año, dos de las cuales son en carácter internacional. Allí por 9 días, un mensaje por la mañana y otro por la tarde, completan así el semestre y a partir de ese momento nosotros comenzamos a recibir la palabra de Dios escrita, mensajes hablados, transcritos, y en cada región recibimos la palabra de Dios en distintos idiomas. Hoy estamos con esta situación en la pandemia a nivel mundial y estamos en aislamiento sanitario obligatorio, y gracias al Señor que, de acuerdo a las palabras de los hermanos que nos conducen en el liderazgo a nivel mundial, el Señor nos preparó hace 3 años atrás, preparando una plataforma. Es las publicaciones que surgen en el Instituto Vida para Todos, una aplicación. Allí están mensajes, noticias, está la radio, muchos asuntos prácticos para que todos podamos conocer un punto más, un aspecto más del Señor Jesús. Instituto Vida para Todos, una aplicación del ministerio que es utilizado por el Señor a nivel mundial. Hoy podemos alcanzar por estos medios a muchas personas pueden ser alcanzadas con distintas plataformas. Nosotros estamos usando aquí en Rosario, Argentina, esta plataforma que es el Facebook, y revisamos la palabra del Señor. Nosotros hablamos de rumiar, nosotros seguimos continuamente extrayendo nutrientes que están en la palabra del Señor, y el Señor como vida está produciendo algo maravilloso. Aleluya, algo maravilloso. La transformación, cada día, poco a poco, lenta pero sin pausa, vamos cada día tomando la naturaleza santa de Dios, expresándola con las virtudes humanas que el Señor tenía cuando estuvo en la humanidad por 33 años y medio. Aleluya. Gracias al Señor. Queremos comenzar orando por usted, por su familia, bendiciendo a cada hogar. Queremos que en el nombre del Señor usted pueda recibir la paz, la bendición. Orad los unos por los otros. Aleluya. Estamos en un proyecto a nivel mundial. Puedo orar por usted. Esta palabra simple ha introducido a muchos en el corazón de Dios para interceder, para promover al Señor como salud, restableciendo los hogares, liberando la economía monetaria. Bueno, tantas situaciones que todos atravesamos, a mayor o menor escala. Todos atravesamos situaciones en la cual nuestra fe es refinada por la vida, situaciones personales como también sufrimientos por causa de la edificación de la iglesia. Señor, bendecimos a cada hermano, a cada amigo que ha sintonizado este espacio en el cual nosotros hablamos acerca de ti, de tu misericordia. Bendecimos a cada matrimonio, a todos sus hijos, y oramos, Señor, en este tiempo como nos han orientado nuestros hermanos por 2 aspectos, ¿no es cierto?, que están relacionados con la pandemia, para que tú des pronta salida a la medicina, puedas cesar la mortandad, y en el nombre de Jesús podemos decir, gracias, Señor, que a pesar de esta situación que a nosotros no nos sorprende, estamos plenamente seguros y confiados
Señor, que esta situación está produciendo en nosotros un eterno peso de gloria. También oramos por las familias, en la otra situación que se avecina, que es la parte económica, para que también tú te des estabilidad en este aspecto, en el nombre de Jesús. Si hay alguno oprimido con situaciones de ansiedad, ataques de pánico, preocupación desmedida, Señor, tú eres nuestra verdadera paz. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hoy nuestro hermano Pedro nos trajo la palabra del Señor. Realmente fueron muchos puntos en la cual el Señor habló directamente, personalmente a cada uno de nosotros, como también el Señor habló a nivel familiar, a nivel iglesia. Y gracias al Señor tuvimos muchos versículos durante el transcurso del mensaje. Queremos hablar acerca de la palabra que utilizó mucho el hermano en el mensaje. Está en Mateo capítulo 24, versículo 13. Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24, versículo 13. Habló de la perseverancia como algo central. Hubo muchos puntos, pero el tema central fue la perseverancia. Aleluya. Somos juntos con muchos hermanos como un ejército que está marchando en el ministerio ulterior del apóstol Juan, trayendo de regreso al Señor, amando, apresurando su venida, predicando. Somos mensajeros de buena noticia. Aún es tiempo que nos volvamos al Señor, y como alguien que está siendo regulado por la vida, tiene un andar diferente, regulado, restringido, un andar estoicheo, como en un ejército. Por eso el Señor nos toma en cuenta, ya que tenemos un andar regulado por el Espíritu. Peripateo es un andar de los llamados, podemos decir, ¿no? Ahí hay mucha libertad para ellos, ahí hay muchas decisiones propias, pero para los escogidos hay un andar estoicheo, un andar regulado como en un ejército. Por eso el Señor cuenta con nosotros. La decisión está de parte nuestra: o somos de los muchos llamados o de los pocos escogidos. Si somos de los escogidos, podemos marchar como en un ejército. Los que hemos pasado por las Fuerzas Armadas sabemos lo que significa marchar en orden, en fila, en formación, todos llevando el braceo de la misma manera, todos el mismo paso, no andar con un paso cambiado. Individualmente, andar peripateo es un andar libre, marchamos como queremos, nadie nos controla, nadie nos regula. Y esto está relacionado muchas veces con el liderazgo de las iglesias. Hermano, una vez que llegamos a ese lugar ya no tenemos más lugar para nosotros mismos, debemos ser totalmente regulados por los hermanos, pues nos debemos servir al Señor como un soldado. Entonces, el versículo 13 que leímos de Mateo 24 habla de perseverar hasta el fin, oh Señor Jesús, hasta el fin. Y vemos señales culminantes, ¿no es cierto? Reiteradamente a través del tiempo se van dando en distintos lugares del mundo, y todas las señales que son principios de dolor. Esta pandemia, ¿no? Como una peste, también es una señal, principio de dolores. Pero decimos que la señal culminante del fin de esta era es la predicación del Evangelio del Reino, versículo 14. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Evangelio del Reino es el Evangelio de la vida. El Señor es uno, tiene dos aspectos: el Evangelio de la gracia, la humanidad, y el Evangelio de la vida como el Espíritu que nos está dando vida continuamente para que podamos entrar en el Padre.
Entonces, versículo 14, señal culminante es esta: predicar al Señor como evangelio, promoviendo hijos e hijos maduros. Ese es el evangelio del reino. No solo alcanzar con la salvación, la primera etapa en el espíritu regeneración, sino más bien regenerado, transformado y conformar. Es el proceso continuo de aquello que por medio de la palabra de Dios hay un proceso, un cambio metabólico. Viejas células naturales nuestras son eliminadas por la vida. Ese es el evangelio del reino. Está preparando escogidos, a los que perseveran, a los que han dejado todo para seguir al Señor. Aleluya. El Señor entonces nos tiene en cuenta. Si nuestro andar es ligero, muy liviano, muy superficial, para ser soldado del Señor, necesitamos tener un andar restringido, ordenado y controlado por el Señor mismo. Somos entonces estos soldados, y Él tomará cuenta de nosotros. Él ha prometido esas palabras para nosotros. El cuidado en todos los ámbitos de nuestra vida, el Señor nos va a cuidar y nos va a guardar, como lo habla el libro de Marcos, de Lucas, el evangelio de Lucas 18, y tenemos ahí versículos a partir del versículo 7. Ahí el Señor comienza a hablar de la justicia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Oh Señor Jesús, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Hermanos, Dios tiene hoy más que nunca los oídos abiertos para oír a sus escogidos. Muchos llamados, pocos escogidos. Los llamados están preocupados generalmente por la salud, que muy bueno, la economía monetaria, constituir su familia, muchas cosas. Pero los escogidos de Dios, ellos están preocupados por la voluntad del Padre. Ese es su objetivo, su meta, su enfoque. Entonces, la oración del escogido, ¿tardará el Señor en contestarla? Claro que no. Es una oración que solo está enfocada en la voluntad de Dios. Aleluya. Gracias al Señor. Durante años, Él nos ha dado continuamente palabra por el ministerio del hermano Don. Durante muchos años, Él nos dio palabra tras palabra, y nos condujo por medio del ministerio que Dios le entregó a Él hasta que Él durmió en la presencia del Señor. Aleluya. Continuamos ahora por medio de los hermanos que siguen hablando por el Señor, y esta palabra es demasiada saludable, llena de vigor, llena de dirección, llena de enfoque. La palabra que el Señor nos ha dado, aleluya, por medio de los hermanos, aleluya. El Señor también nos habla de que podemos recibir su palabra, y los escogidos heredamos la tierra que ha sido usurpada por Satanás, la tierra que ha sido usurpada por Satanás. Y el Señor, con sus santos vencedores, cuando venga en su reino, Él va a recobrar toda esta tierra habitada, y necesita de estos cooperadores que han dejado todo en la última hora para traer de regreso al Señor. Este es un asunto muy, pero muy serio, muy importante. Aleluya. Sacaré descendencia de Jacob, dice Isaías 65:9, y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Señor Jesús, mis escogidos, todos aquellos que el Señor
trabaja para depositar continuamente su vida. Como dijimos, todos hemos dejado para seguir al Señor. Aleluya. Entonces tenemos la palabra y los escogidos vamos a heredar la tierra. Es decir, cuando el Señor venga, va junto con los vencedores a correinar con el mundo que está por venir. Aleluya. Realmente, hermano, esto es una esperanza para seguir adelante, para que Él pueda seguir trabajando y produciendo escogidos. Oh Señor Jesús. Si usted está escuchando esta palabra, Señor tiene misericordia de usted y anhela que usted pueda andar con un andar ordenado, regulado, controlado por la vida. El Señor necesita de nosotros y de esta manera nos está introduciendo en el Padre. Aleluya. Gracias al Señor. Entonces, como vimos, Él va a entregar toda esta tierra habitada a sus escogidos. Dentro de esos escogidos hay un grupo aún más fuerte, aún mucho más fuerte. 106 del Salmo 106, versículo 5, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Aleluya. Esto realmente, hermano, es una palabra que el Señor nos trajo con mucho enfoque y dirección para este tiempo. Son palabras saludables que nos están introduciendo en el aspecto orgánico de un cuerpo que en armonía va creciendo. La iglesia es de Dios. La iglesia es del Señor. La iglesia somos personas. Dentro de ese grupo hay escogido. Consideramos que los que estamos en la vida de la iglesia es un grupo privilegiado, pues tiene la palabra de Dios como ningún otro lado. Pero ¿será que allí hay escogidos o simplemente llamados? Hermano, fuimos llamados por el Señor en este tiempo a ayudar y cooperar con el mundo que está por venir. Aleluya. Gracias al Señor. Entonces, estos escogidos son parte del pueblo que el Señor quiere y seamos unos de estos escogidos. Podemos anotar Apocalipsis 17:14. Aleluya. El conjunto de los llamados. Ahí están los escogidos, como dijimos. Y dentro de esos escogidos hay un grupo que tiene la característica resiliente de la perseverancia. Estos son soldados que el Señor está coordinando con la vida divina para ejecutar la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces Apocalipsis podemos leer, tenemos libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Aleluya. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Característica de un escogido, fiel. Fiel es que no muta, no cambia. Él es fiel como un siervo a su Señor. No tiene otro Señor. Él tiene un solo Señor. Tiene una sola cabeza, que es Cristo. Entonces vemos que dentro de los escogidos hay una característica. Fieles. Fieles. Aleluya. Gracias al Señor. Apocalipsis 1:9. También tenemos una referencia que nos ayudará mucho a comprender los aspectos de la perseverancia. Aleluya. Gracias al Señor. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ellos estaban en el reino y en la paciencia
Otra cualidad de un escogido, paciente. La característica de un escogido también es perseverancia, tiene fidelidad y tiene esta característica que leímos. Él tiene paciencia. Paciente es Dios para con todos. Aleluya. Gracias al Señor. Entonces, dentro de ellos, y Juan, compañero en la perseverancia. Son estos que perseveran continuamente en oración, negando su vida del alma, saliendo de su ego, de sus opiniones y recibiendo la dirección del Señor por la palabra actual para ser uno alineado perfectamente con los enviados de Dios. Esto es un escogido. Uno que anda simplemente un andar peripateo, como se le dice en el original, un andar liviano, superficial. Él anda como él quiere. Anda sobre el lado bueno de su alma. Por eso nosotros encontramos que Juan, y compañero en la perseverancia, no decidir fácilmente ser una persona resiliente. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 también tenemos otra referencia de lo que el hermano en esta mañana nos habló. Tan preciosas palabras el hermano Pedro Don. Aleluya. Gracias al Señor. 21:19. Gracias al Señor. El Evangelio de Lucas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Volvemos al Apocalipsis. Es una característica de aquel que por medio de la paciencia continua de permanecer en la vida puede salvar su alma. Oh Señor, el segundo aspecto de la salvación plena, la salvación de nuestra alma. Aleluya. Gracias al Señor. Nuestra salvación viene entonces por la perseverancia. Romanos 5:3. Aleluya. Libro de Romanos, capítulo 5. Tenemos el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Produce paciencia. Aleluya. Gracias al Señor. Esta leve tribulación momentánea en aquellos que son escogidos, aquellos que tienen el carácter resiliente de permanecer en el Espíritu, son aquellos preparados que Dios está capacitando para reinar con Él. Aleluya. Sigamos siendo siervos fieles, haciendo la voluntad de Dios. Hermano, muchos de nosotros estamos llenos de nuestra voluntad independiente, egoísta, partidista, individualista. Señor Jesús, alterando los órdenes que el Señor establece en la iglesia, como un orden orgánico para que el cuerpo funcione orgánicamente. Oh Señor Jesús. Hermano, necesitamos ser pacientes, perseverantes y fieles al llamado del Señor. Y Santiago capítulo 1, versículo 5 también está marcado el alimento diario y nos habla palabras preciosas el Señor acerca de lo que estamos hablando, perseverancia, constancia para heredar el reino. Esto no es para todos. El ministerio orgánico del apóstol Juan es un ministerio para los escogidos, no es un ministerio para simplemente los llamados. El ministerio ulterior del apóstol Juan es un ministerio para los escogidos, para los que perseveran, continúan, tienen un carácter resiliente para seguir en pos de la voluntad de Dios y traer de regreso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Capítulo 1 de Santiago, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pidámosle al Señor sabiduría.
Sabiduría, fíjese. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La palabra sabiduría está íntimamente relacionada con aquellos que tienen la capacidad de llevar a la práctica los aspectos simples que están en el Señor. Es una palabra sabia. Por eso, en este tiempo el Señor nos está llamando a que nosotros podamos ser simples y obedientes. Simples y obedientes. Si estamos en el Espíritu, no hay ningún problema. Pero mi alma es muy complicada. Mi alma está llena de buenos principios. Lamentablemente, muchos de nosotros tenemos también demasiadas tradiciones, conceptos, aún nosotros de la vida de la iglesia. Tristemente o lamentablemente podemos ser alguien que detenemos al Señor. Lo detenemos por medio de argumentos, justificaciones, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Tristemente, nosotros en la vida de la iglesia muchas veces nos encontramos con hermanos que quieren servir al Señor, pero como en la década del 80, por ejemplo. Fue buenísima. Fue la base, el trabajo duro. En la década del 90. Mano, gracias al Señor por cada uno de los hermanos. Pero, infelizmente, muchos han salido del medio nuestro. ¿Sabe por qué? Porque seguían queriendo practicar eso. Eso simplemente es el primer escalón en una escalera que nos lleva al cielo, que es el Señor. Entonces agradecemos al Señor. Debemos salir de esos conceptos nuestros que nos impiden recibir la palabra renovada por la vida y tener la capacidad de ser uno con el Señor, en la realidad de ser uno con los hermanos. Amén. Pídale al Señor practicar. Gracias al Señor, aleluya. Entonces, ahí la perseverancia nos hace, como dice Segunda Pedro, Segunda Pedro capítulo 2, Segunda Pedro capítulo 2, versículos 6 en adelante, aleluya. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, dice el versículo 6, vamos al versículo 7 que leímos, vamos al 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar, versículo 9, de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne y andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Oh Señor Jesús, desprecian el señorío. Mientras desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Oh Señor Jesús. Este punto nos habla acerca de la perseverancia para que nosotros podamos entrar por medio de la perseverancia en el reino. Hebreos capítulo 2. Ahí tenemos los versículos que siempre nuestro hermano Don nos ayudó en este último tiempo, trayéndonos mucha palabra saludable. Capítulo 2, versículos del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Atender significa tener la capacidad de ser inmediatamente diligente para practicar. Oh Señor Jesús, hermano, necesitamos renovarnos por la palabra actual.
Esta palabra nos limpia, nos purifica para dar más fruto. Oh Señor Jesús, aquí es muy interesante. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oh Señor Jesús, ¿cómo? La salvación de nuestra alma. Una salvación tan grande. Hermano, no tenemos excusa. Nosotros los cristianos no podemos decir que esta situación que nos está sobreviniendo, una pandemia, nos toma por sorpresa. Los escogidos de Dios son personas totalmente, como dijimos, reguladas, restringidas por la vida y en fila, tienen un andar ordenado por la vida, siendo encabezados por el Señor, con hermanos que han sido delegados en la autoridad representativa para traer el orden adecuado a la iglesia. Hermano, realmente esta palabra que el hermano esta mañana nos trajo fue de tremenda gran bendición. Vamos a valorar la palabra de Dios. Hermano, no seamos superficiales. No seamos personas oidoras, olvidadizas, que oímos y olvidamos rápidamente. Cuando los hermanos nos hablan, nosotros necesitamos ser uno alineado, sabiendo que esta palabra está produciendo algo en mi interior. Lo que está produciendo es un carácter resiliente, paciente, fiel, inmutable. Estos, en un ardar estoicheo regulado por la vida y restringido por el amor del Señor, marchan aún atrayendo al Señor de regreso. Hermano, la iglesia no es un lugar, la iglesia es una persona. La persona es el Padre. Él nos está introduciendo en esta persona. Él es el camino. Oh Señor Jesús. Necesitamos valorar la palabra de Dios. Dios sabe que nuestra mente necesita de renovación. Hermano, necesitamos arrepentirnos, tener un cambio de manera de pensar. Señor Jesús, Señor Jesús. Hermano, ¿quiere ser un llamado o un escogido? Dentro de los escogidos hay cierta característica: resiliencia, fidelidad, paciencia. Estas son palabras que nos introducen en la persona del Señor por medio de la santificación. Gracias al Señor. Dios sabe que necesitamos cambiar, un cambio de actitud. Basta de tener esa actitud pasiva o una actitud resiliente en cuanto a vertir siempre nuestra manera de pensar. Oh Señor Jesús. Acá vemos que el proceso de la santificación no es el concepto moralista de las personas, es decir, hacer una persona buena, moral. Esto es saludable, es bueno, elogiable y gracias al Señor, pero el Señor va mucho más allá de portarnos bien, de tener la conciencia libre de estar cauterizada. El Señor está transformando nuestra naturaleza degradada, contaminada, llena del ego de Satanás en su naturaleza. Hermano, cuando las personas ven a la iglesia no tienen que haber individuos, personas individuales, identificar una persona u otra persona, ¿no? El proceso de la transformación nos está haciendo uno. Cuando yo visito a mi mamá, que estoy todos los días con ella, viendo su salud, la cuidamos con Rosa. Cuando yo voy a casa a ver cómo está, darle su medicación todos los días, ella vive frente de mi casa. Yo voy y mi mamá dice: gracias de Edmundo que viniste, y mira mis piernas nomás, por ejemplo, porque las piernas me llevaron. No. O mis manos que le alcanzan con Rosa un mate cocido, una comida que ella tiene sus horarios. Ella ve todo un cuerpo. Cuando nosotros en Rosario nos movamos uno, orgánicamente y restringido por el andar estoicheo, las personas van a ver un cuerpo. Un cuerpo. No un lugar, un cuerpo.
Esto es maravilloso. Necesitamos pedir al Señor, como vimos, sabiduría, como Pablo le pidió a la iglesia en Éfeso, sabiduría para entender y comprender la revelación de Dios. Invocar el nombre del Señor, leer la palabra con oración, tener oraciones cortas, pero durante todo el día, una vida de oración continua. Oh Señor Jesús, muéstrame. No piense de afuera, mire siempre hacia adentro. Oh Señor Jesús, vamos a valorar la palabra, vamos a salir de la superficialidad. Aleluya, gracias al Señor. Quien tenemos aquí, que necesitamos continuamente ser renovados, y el proceso no es un cambio moral, sino una transformación. Personas corrompidas por el pecado a personas santas. La santa naturaleza del Padre está siendo permeada, transmitida continuamente en el proceso de la santificación. Esto es glorioso. Esa es la gloria del ministerio del Nuevo Pacto. Aleluya. Introduciéndonos la persona del Señor continuamente. Invocamos el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, tomamos la palabra con oración, leemos, oramos, estamos en comunión con el Espíritu. Entonces somos soldados que están trayendo de regreso al Señor. Aleluya, un proceso continuo. Oh Señor Jesús, por eso ya no tenemos más excusas, hermanos. El tiempo está cercano. Señales recurrentes del tiempo del fin se han acentuado a través del tiempo. Pero el evangelio del reino de Dios, el evangelio orgánico de la vida está siendo anunciado. No debemos menospreciar ninguna de las herramientas que Dios nos ha dado. Hermano, tenemos estas plataformas para predicar en todo el mundo, hacer contactos distintos, plataformas, hermano, salgamos de la cultura que nosotros tenemos. Hermano, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra un aparato. Mi lucha es Satanás. Oh Señor Jesús. Entonces aquí tenemos que esto puede producir algo maravilloso. Producir frutos en nuestra vida. El hermano abrió de Isaías capítulo 55 en el Antiguo Testamento. Isaías 55. Tengo un nieto que se llama Isaías. Aleluya. También tenemos un joven muy prometedor en la iglesia, Isaías. Capítulo 55, versículos 10 y 11. Aleluya. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En estos dos versículos vemos el plan de Dios. Él como la palabra, desde el principio. Juan vio esto. La palabra de Dios desde el principio. Él como la palabra viviente se humanizó, se encarnó el verbo. Luego Él tomó la forma del Espíritu que da vida, agregando la humanidad a la divinidad. Él como la palabra de Dios está siendo liberada continuamente para producir fruto. Estos versículos muestran el plan de Dios. La palabra hace su misión, que es completar la salvación. Produce algo en nosotros. La palabra de Dios actual, tomada bajo el principio de la vida, está produciendo en mí y en usted crecimiento. Crecer en vida. Oh Señor Jesús. Hermano, la característica de un escogido es la perseverancia, la resiliencia, en siempre estar alineado bajo el principio de la vida. Claro que nos equivocamos, cometemos errores, pero nos volvemos al Señor. No justificamos nuestros errores bajo el principio moral de las personas. Nos arrepentimos, pedimos perdón y seguimos al Señor. Gracias, Señor.
Entonces, esto está produciendo la palabra del Señor. Hay muchos llamados, muchos llamados. Dentro de esos llamados están los escogidos. Cierta característica es su perseverancia, continuo carácter resiliencia para ver a Cristo y la iglesia. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni contra hermanos ni hermanas. Nuestra lucha no es contra ningún amigo, ninguna persona incrédula. Nosotros tenemos un solo enemigo y es Satanás. Satanás es mi enemigo. Gracias al Señor. Estos son los que están trayendo de regreso al Señor. Es mi decisión permanecer en la gran multitud que seguía al Señor con superficialidad de recibir la añadidura, o somos los escogidos que no importa nuestra condición económica, de salud, estamos siendo regulados para traer de regreso al Señor como en un ejército. Un ejército de Dios que está siendo dirigido por el gran capitán, el Señor. Aleluya. Me gozaba el otro día un hermano pastor que lo conozco hace muchos años. Subió en la página del Facebook un himno que cantábamos hace mucho tiempo. Divino compañero del camino. La verdad que en todo nuestro peregrinar, como soldados de una patria celestial, con un carácter aprobado por el Señor, somos estos que van a heredar la tierra. Señor necesita de usted, necesita de mí. Salga de la superficialidad. Salgo de la superficialidad. Dejo mis opiniones de lado. Dejo mis buenas justificaciones porque tengo muchas. Recuerdo una palabra de un pastor en el año 1989. No tengo, no puedo, no me alcanza. Me vi reflejado en esas palabras muchos años. No tengo, no puedo, no me alcanza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, gracias al Señor por cada uno de ustedes. El Señor está llamando a ser estos escogidos. Como dice la remera que traje de la conferencia, muchos son llamados, está en portugués, mas pocos escogidos. Gracias, Señor. Señor, oramos en esta tarde-noche por todos los hermanos y amigos que están viendo este mensaje y por todos los que van a ser de bendición por medio de replicar esta palabra de esta noche. Bendecimos a cada hermano e intercedemos por ellos para que puedas guardarlo en este tiempo. Y los escogidos son los que vamos a heredar esta tierra que sufre por causa de tu enemigo. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos los hermanos y amigos. Hasta un próximo encuentro y agradecemos a todos los que están sintonizando este mensaje. Que el Señor le bendiga. 341-156-592-473 es mi número particular. Estamos en el proyecto. Puedo orar por usted si usted necesita oración particular y con un aspecto, digamos, individual que necesita la intervención urgente. No lo dude. 341-156-592-473. Que el Señor le bendiga y nos reencontramos en un próximo encuentro.